Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras iniquidades y nuestras maldades éramos enemigos tuyos, nosotros éramos merecedores de tu eterno juicio y castigo, pero tú tuviste misericordia de nosotros, y con tu gran amor, y a través de Jesucristo, el castigo que merecíamos nosotros lo recibió Jesús, y con su preciosa sangre has limpiado nuestros pecados eternamente. Nosotros sin ningún mérito nos salvaste, Señor. Nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Todo eso te lo agradecemos y te lo alabamos, Señor. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y también, Señor, por hacernos permanecer en esta santa multitud, te lo agradecemos. En esta hora sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que mira a cada uno de nosotros y con tu gracia y con tu vida y con tu poder del Espíritu Santo nos renuevas y nos santificas cada vez más, Señor. Y el resto de nuestras vidas, Señor, te pedimos de que podamos vivir como hijos dignos hacia ti. También el resto de nuestras vidas, Señor, que no sea vano delante de tus ojos, sino que podamos llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste a nosotros. Debido a esta pandemia no podemos reunirnos libremente, no podemos evangelizar libremente y ahora mismo estamos teniendo esta serie de dificultades. Señor, te pedimos de que pares lo antes posible esta pandemia y que en la última oportunidad de que tú nos des, Señor, que podamos evangelizar a esas almas perdidas y que puedan recibir la salvación para que se pueda llevar a cabo esa gran obra, Señor, te pedimos de que nos ayudes. La semana que viene empezamos con un seminario de la Biblia y los seminarios que se están llevando a cabo en todas las iglesias, Señor, te pedimos de que nos guíes a cada una de las iglesias y porque ya que sin tu ayuda y sin tu poder, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Solo te confiamos en tu poder y en tu mano poderosa, Señor. Te pedimos de que obres a través de nosotros y que en medio de estas dificultades, Señor, que podamos predicar el Evangelio y que todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. En esta hora tú nos das la palabra que necesitamos y cómo debemos de obrar, Señor, tú nos enseñas. En esta hora, la palabra que nos quieres dar, Señor, te pedimos de que nos ayudes a comprenderla correctamente. Y todos los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy, en donde quieran que estén, Señor, te pedimos de que les des ese corazón de querer recibir tu palabra y que cada persona tome fiel esta palabra y como hijos tuyos puedan llevar a cabo una vida digna hacia ti, Señor. Te pedimos de que los guíes también. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46. San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 hasta el versículo 42, voy a leer yo.
San Marcos capítulo 10, desde el versículo 46 hasta el 42, voy a leer yo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí. Por este coronavirus, muchas personas aún están recibiendo incluso dolor, incluso hay personas que están perdiendo sus vidas. Y esto ya no es un problema de solo un área en concreto, sino que que continuamente se está extendiendo rápidamente por todo el mundo, por lo que hay muchas personas que debido a esta enfermedad permanecen confinadas, están sufriendo, algunas incluso están perdiendo sus vidas, ¿no? En Corea hubo muchas dificultades, pero parece que en Corea se está volviendo cada vez más a una gran estabilidad, pero aún así no está terminando rápidamente. Todavía hay pacientes en varias partes, están surgiendo y hay mucho control y sobre todo esto limita en nuestra vida en fe también. La semana pasada, durante 3 días y 2 noches, tuvimos un retiro de misioneros. Cada 2 meses hay que hacer, pero durante mucho tiempo no pudimos reunirnos, los misioneros y los pastores, pero para unos 450 personas nos reunimos como misioneros y pastores para ver de cómo estamos yendo. Y también si están llevando cuidado, pero nosotros estamos haciéndolo con moderación. Y nosotros tenemos sobre todo las distancias de seguridad, ¿no? Sobre todo las prevenciones, estamos llevándolo a cabo. Se han sentado aquí separados, ¿no? Y con la mascarilla están puestos, que al fin y al cabo tener la mascarilla mucho tiempo, al fin y al cabo pues es molesto, ¿no? Pero aún así hay que aguantar. Pero tienen que soportarlo, porque ya que la mascarilla es una fuente en el que es muy útil y es muy importante para prevenir esta enfermedad, ¿no? Hay muchas personas que están muy expuestas, por lo que tener esta mascarilla ayuda mucho a prevenir esta enfermedad. Incluso si un miembro de la familia está infectado debido a este coronavirus,
Toda la familia va a contraer esta enfermedad sin saberlo, ¿no? Y nosotros, viendo estas cosas asintomáticamente, hay personas que no tienen síntomas, ¿no? Pero si esta persona es portador de este virus, puede propagarla a otra persona sin saber, ¿no? No es que no crea en las personas, sino en este virus que no se puede ver con los ojos y no sabe cuándo se puede y cuándo y dónde se puede infiltrar, ¿no? Y para evitar todo esto, no tenemos otra forma de poder llevar y controlar este virus, ¿no? Por lo que, de todos modos, conforme esto vaya terminando rápidamente, podremos reunirnos libremente, podemos evangelizar libremente. Y ya a mediados del próximo mes estamos planeando una conferencia en retiro de verano, ¿no? Por lo que hay que orar con fervor a Dios, porque ya que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada, porque nosotros todos dependemos de Dios. En el momento en el que estamos más difícil, hay que confiar más en el Señor y hay que pedir al Señor con más fervor, porque nosotros sin ninguna ayuda del Señor no podemos hacer nada. Por eso, a partir de la semana que viene, el lunes, y hace mucho tiempo que no hacemos un seminario, ¿verdad? Ya estamos preparando esto. Y en este seminario vamos a llevar también limitaciones y precauciones, pero mientras tanto, nosotros no podemos detener el evangelismo de cualquier manera, ¿no? Por lo que tenemos que esforzarnos al máximo. Los que pueden venir, que vengan, ¿vale? Y los que no puedan venir, les pedimos que en la familia, sobre todo si quieren evangelizar a alguien, pues lo traen a casa, ¿no? Y que escuchen el seminario en online, en casa, busquen cualquier camino o método para que puedan escuchar el seminario y tienen que planear ya previamente y orar, ¿no? Es lo que pienso. Por esa razón, el método más efectivo, ¿cuál es la forma más efectiva? Tenemos que pensar y tenemos que esforzarnos al máximo y si lo hacemos así, Dios nos va a ayudar, por lo que nosotros tenemos que esperar y anhelar de que haya muchas personas y mucha esperanza, ¿no? De que puedan venir muchas personas y que muchas personas puedan escuchar la palabra y que puedan recibir la salvación. Así que hoy, centrados en la palabra que hemos leído hoy, en la ciudad de Jericó estaba un ciego llamado Bartimeo, ¿no? Hijo de Timeo. Aquí está escrito cómo recibe la salvación, ¿no? Hoy el título de esta palabra es Aprovechad la oportunidad para recibir la salvación como título. Hoy es el título así, ¿vale? Nosotros mientras vivimos aquí en este mundo, podemos tener muchas oportunidades, ¿no? Si vemos en la Biblia, hay momentos en el que se siembra y hay momentos en el que se hace la siega, la cosecha, ¿no? Hay momentos en el que hay que acercarse a una persona, hay que alejarse de una persona, hay momentos en el que hay que amar y luego hay que odiar, es decir, en la Biblia está escrito que hay muchos tiempos en sí, ¿no? Hay a veces en el que un agricultor siembra, hay que fertilizar la tierra y también hay que cosechar la tierra, ¿no? Los pescadores no tiran las redes así sin más, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Sino que hay momentos, ¿no? En el que pasan los peces, ¿no? Si no sabes utilizar esto adecuadamente, va a ser imposible pescar. En los estudios hay momentos que los alumnos tienen que estudiar muy fervientemente, ¿no? Porque si desaprovechan esa oportunidad ya no pueden volver a estudiar y no pueden tener ninguna efectividad al fin y al cabo, por lo que cuando hay que estudiar muy duro. Y cuando la gente, ¿no? De negocios, en el mundo de los negocios, tiene una oportunidad, ¿verdad? Cuando se les da una oportunidad de oro, ¿no? Para hacer correctamente el negocio,
Y aquellas personas que lo saben aprovechar, pues tendrán éxito, pero aquellas personas que conocen y pierden la oportunidad, pues al fin y al cabo no tendrán ningún éxito, sino que al fin y al cabo fracasarán. Entonces, incluso si una persona recibe la salvación, no recibe la salvación así sin más en cualquier momento, sino que hay una oportunidad en la que puedan recibir la salvación. Y nosotros, mientras hacemos nuestra vida en fe, parece que se puede hacer cuando yo quiera, pero la vida en fe hay que aplicar, hay momentos en los que hay que aplicarla más, ¿no? Porque si vemos en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Incluso en la vida en la fe también hay oportunidades mientras hacemos nuestra vida en fe. Las personas que son evangelizadas han tenido esa oportunidad de ser evangelizadas, ¿no? Hay oportunidades. Las personas que conocen bien las oportunidades y las usan correctamente y de manera apropiada, esa es una persona sabia y al fin y al cabo pues obtendrá muy buenos resultados. Los que no son salvos tienen la oportunidad de recibir la salvación y las personas salvas tienen la oportunidad de vivir una vida en fe en cuanto a cómo vivir una vida cristiana, ¿no? Esa oportunidad, si se pierde, la persona que no ha recibido la salvación no podrá recibir la salvación, y si la persona salva pierde esa oportunidad de poder llevar a cabo una vida correctamente en fe, no tendrá tiempo al fin y al cabo para hacerlo y se arrepentirá para siempre. Una persona no salva será destruida para siempre y sufrirá para siempre, pero las personas salvas que no cumplen la voluntad del Señor de acuerdo con el tiempo, cuando vayan hacia el Señor, se arrepentirán para siempre, ¿no? Por no haberlo hecho correctamente. Por lo que nosotros, primero, tenemos que pensar en la oportunidad de evangelizar. Primero, la oportunidad de recibir la salvación. Vamos a pensar en esto, en este versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mientras Jesús estaba en la tierra de Israel, estaba andando por la tierra de Israel, estaba predicando la palabra, curó y sanó a los débiles y mostró el poder y el amor de Dios. Se dice que había muchas personas que seguían al Señor, aparte de los 12 discípulos, y muchas personas que todavía no conocían bien al Señor. Y una gran multitud, ¿no? Aquí Jesús se fue a la ciudad de Jericó. Y como sabemos, la ciudad de Jericó fue el sitio más santo y más grande de los israelitas cuando salieron de Egipto a la tierra de Canaán y ocuparon la tribu cananea en la tierra más grande de Canaán, ¿no? Y por eso, y Josué no hizo, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, ¿no? ¿Por qué? Esta ciudad de Jericó estaba en contra de lo que hacía Dios y era un pueblo en el que se quería rebelar contra Dios. Por eso esta ciudad de Jericó fue una ciudad maldita, ¿no? Y esta ciudad de Jericó, yo, mientras estaba haciendo un camino de peregrinación, fui con 2 o 3 personas, y las personas de esta ciudad de Jericó, ¿qué dicen? Ellos dicen de que esta ciudad en sí está maldita, ¿no? Y ahí también hay nombres de un ciego llamado Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo.
Parece que el apellido era Timeo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esta persona, este Bartimeo era ciego. ¿Y por qué esta palabra está escrita en la Biblia? Este mundo es una ciudad de pecado y a la vez, ¿no? Es cierto que este ciego ha sido sanado milagrosamente al encontrarse con el Señor aquí, ¿no? Pero al fin y al cabo esto se refiere, este ciego se hace imagen a todos los pecadores, ¿no? Porque todos están ciegos cuando ven a Dios, ¿no? Según Génesis 3, los ojos de los antepasados, de los antepasados humanos, ¿no? Desde Adán, desobedecieron la palabra de Dios, aceptaron el engaño de Satanás y comieron del fruto del bien y del mal. Y dijeron que sus ojos se iluminaron, ¿no? Antes de comerlos, pero se iluminaron realmente, ¿no? Pero se iluminó realmente la vergüenza, ¿no? Al ver sus cuerpos desnudos, se iluminó sus ojos para las cosas malas, para ver las cosas malas. Los ojos para ver a Dios se habían oscurecido y los ojos espirituales también se oscurecieron, ¿no? Porque si vemos en Juan 9:1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No? Entonces, ¿quién ha sido ciego desde su nacimiento, no? No puede ser ciego porque pecó, entonces es un pecado de los padres, ¿no? Y Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres. Jesús respondió así: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué significa esto? ¿De quién es el pecado? Si si vas hacia arriba, ¿no? Va a causa de Adán. Nosotros somos pecadores por Adán, ¿no? Por cuanto el pecado de un hombre hizo que todos naciéramos pecadores, ¿no? Debido a la culpa de un hombre y por el pecado de este hombre, todas las personas que han nacido de su nacimiento ya han nacido siendo pecadores, ¿no? Y Jesús vino a salvar a los pecadores y vino a sanar los ojos de los ciegos desde el nacimiento, por lo que aquellos que han sido ciegos desde el nacimiento, el Señor tiene la intención de mostrar el poder de Dios a través de estos ciegos, ¿no? De estos ciegos pecadores del nacimiento, desde el nacimiento. Un ciego no puede ver nada, ¿no? No puede ver el sol, no puede ver la hermosa luna o las estrellas en el cielo por la noche, no puede ver el mundo que ha sido creado por Dios, no puede ver las hermosas flores, los hermosos pájaros, no pueden ver este mundo hermoso y misterioso que ha creado por Dios, no solo lo ve oscuro. Toda su vida está ligado a la oscuridad, ¿no? Y va a ir a un lugar oscuro. Esto se refiere a un miserable pecador, ¿no? Entonces, necesitamos saber que aquellos que no son salvos son ciegos espiritualmente. No pueden ver a Dios, nunca se han visto su propia cara, como no conocen a Dios, no saben cuál es el valor de su existencia y cuán miserables son, sin saber el hecho de que Jesucristo murió y dio gracia a todos y llenó de gracia a todos los pecadores del mundo, ¿no? Ni siquiera conoce su destino eterno en el futuro. Es un ciego realmente pobre que no ve nada y no sabe nada. Y también es un mendigo, ¿no? Estaba mendigando. Este ciego estaba junto al camino mendigando, es decir, estaba viviendo así ya a duras penas, ¿no? Si vemos en Lucas 15, el hijo pródigo que dejó a su padre y agotó toda su fortuna y se convirtió, ¿no?, en un mendigo. Se convirtió en un mendigo, ¿no? Incluso vivió comiendo comida de cerdos y parecía que iba a morirse de forma miserable, ¿no? Esta imagen miserable hace referencia a todos los pecadores que han abandonado a Dios. Es ciego espiritual y mendigo espiritual, se puede decir así, ¿no? Los mendigos no pueden hacer nada por sí mismos. No pueden hacer cosas buenas por sí mismos, no pueden servir a Dios, no hay nada que puedan hacer tampoco para recibir la salvación, para salvar su alma, sino que es lástima, ¿no? Al fin y al cabo, pena. Esto mendigo.
¿Mm? Al fin y al cabo, si de lo contrario te mueres, ¿no? En realidad, nosotros somos, somos pecadores miserables que no podemos hacer nada solos. Espiritualmente, somos pobres, somos mendigos. Sin la misericordia del Señor, sin el amor y sin la gracia del Señor, nadie puede recibir la salvación. Por eso somos tan miserables. Este mendigo, ese mendigo tan miserable es la apariencia que representa, ¿no? Pero este mendigo habrá escuchado sobre Jesús, ¿no? Este Jesús ha aparecido y este Jesús ha revivido a los muertos, ha curado a los leprosos, ha sanado a los ciegos, ha hecho recobrar la vista. Y Bartimeo, escuchando esto, sus oídos se habrán abierto. Hay personas así, pero no puede ir a buscarlo porque es ciego, ¿no? Y como él escuchó de que Jesús iba andando por todos los lugares de Jerusalén, este Bartimeo habrá pensado, pasará por la ciudad de Jericó, ¿no? Y entonces vino el día en el que este Bartimeo más esperó, ¿no? Hay muchas personas pasando, y oye, ¿qué pasa? Ha venido Jesús Nazareno. Está pasando Jesús Nazareno. Si vemos en Lucas 18, 36, 37 aparece la misma palabra, ¿no? Si vemos ahí, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y entonces este Bartimeo se sorprendió. ¡Oh, ha llegado mi tiempo! Jesús estaba pasando. Entonces, ahora ha venido la oportunidad para ser sanado. Yo viendo estas palabras, Jesús solo estuvo andando por la tierra de Israel, no. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra, con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Es para predicar el Evangelio y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba pasando por esas partes, ¿no? El Señor estaba pasando por esas partes, por esas zonas. El Hijo unigénito de Dios está pasando. Seemos en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es aquí ahora? Cuando el Señor pasa, no en cualquier momento. Porque hay momentos en el que el Señor no pasa así, sin más, sino que hay momentos en el que el Señor pasa. Si vemos en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, ¿no? Hay momentos así, en los momentos en el que hay que encontrarle y tenemos que encontrarnos con él. Porque si no hacemos así, cuando pase el Señor, a lo mejor no podemos encontrarlo otra vez de nuevo. Esto es una gran oportunidad de Dios. Este Bartimeo, cuando el Señor estaba pasando y escuchó esas palabras que el Señor estaba pasando y gritó, ¿no? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Esta persona no puede hacer nada por sí misma, ¿no? Por lo que un mendigo siempre dice, por favor, ten misericordia de mí, ten piedad, ¿no? Si el Señor no nos tiene misericordia, no hay ninguna persona que a través de ser buena, de sus buenas obras, no hay persona que no pueda recibir la salvación. Por lo que la condición es que tiene que tener misericordia, ¿no? Una persona que ha matado a 100 personas también dice, hoy me he equivocado, por favor, ten misericordia de mí.
No puedes decir así. Si tienes lástima, vives. Si no tienes lástima, mueres. Si vemos en Lucas 18:13, dos personas fueron al templo a rezar y una persona era un fariseo y el otro era un publicano, ¿no? Recaudador de impuestos, ¿no? El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos a todo lo que gano, ¿no? Gracias por hacerme ser justo de esta manera, ¿no? Esa persona no estaba equivocada y tampoco estaba completamente correcta, porque esa persona hizo todo lo que ha dicho, ¿no? Pero a lo contrario, el publicano atrás, de que el publicano fuese al templo es porque ha venido a buscar la gracia de Dios, pero el publicano no podía ni alzar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Esta persona, ¿cuántas cosas malas habrá hecho? ¿Cuánto habrá estafado a las personas para recaudando impuestos y llenarse los bolsillos? Seguramente ni siquiera se olvida. Es una persona que ha ido robando, ¿no? Y esa persona desde atrás, ¿no? Golpeándose en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pecador es de que la palabra pecador es el montón de pecado que te dirige hacia el infierno, pero sin embargo, vino a buscar la gracia y la piedad de Dios y la consiguió, como saben. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo había hecho cosas buenas, pero por enaltecerse ante a Dios, se enalteció, ¿no? Ante Dios. En vez de buscar la misericordia y las lástimas de Dios, él se enalteció. Él no sabía que era la gracia y la piedad de Dios. Pero este publicano no hizo esas obras, pero él hizo que era un vil pecador y que era el que tenía que recibir el juicio, pero él sabía, él vino a pedir piedad a Dios. Él sabía que no tenía otra oportunidad de caer en lo más profundo del infierno, pero humillarse ante el Señor es buscar la piedad del Señor, y esto es lo que hizo el publicano, ¿no? Por eso Jesús le dijo, ¿no? Le dijo a las personas de las leyes, a las personas religiosas, ¿no? Le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, debido a que no tienen nada que hacer porque han pecado y dado que se compadecieron de la piedad de Dios, estas personas religiosas que dicen de ser justas, que dicen de que han recibido, de que son salvos y que obedecen la ley, pero rechazaron a Cristo y crucificaron a Cristo para matarlo, ¿no? Por lo que nosotros la salvación, si vemos en Efesios 2, de 4 a 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La misericordia, ¿no? Es lástima, ¿no? El Señor nos tuvo misericordia a nosotros, tuvo piedad con nosotros. Cuando el hijo pródigo que volvió a su padre, que se volvió como un mendigo pobre, y el padre fue el primero que lo vio, el padre que lo estaba esperando todos los días, ¿no? No sabía si su hijo pobre estaba muerto o se había convertido en mendigo. Lo único que el padre quería es que volviese. Es decir, no se puede comparar con nada el pecado que este hijo cometió con el gran amor del padre, porque este padre lo podía incluso perdonar hasta 100 veces, ¿no? Lo único que quería el padre es que volviese su hijo, ¿no? Y desde lejos vio primero a su hijo, corrió hacia él, tuvo misericordia de él y le besó, ¿no? Tú eres mi hijo.
Este hijo pródigo cuando vuelve a su padre está mostrando del pecador que recibe la salvación volviendo a su padre, ¿no? Si no tuviese misericordia el padre, cómo puede ir el hijo hacia el padre, ¿no? ¿Mm? Cuando el Señor, ese amor, esa misericordia con nosotros, ¿mm? Por esa razón, este ciego mendigo, Jesús, hijo de David, ¿mm? Entonces, es como está mostrando de que hijo de David se refiere en el Antiguo Testamento de que el Señor iba a enviar a Jesús, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando el Señor pasa, nosotros tenemos que clamar. El Señor, ¿m? El Señor, hay momentos en el que pasa rápido, hay a veces en el que pasa lentamente, y aquí hay muchas multitudes, ¿no? Pero este ciego no ni siquiera sabía a dónde se dirigía, sino que con sentimiento, ¿no? Se levantó y estaba gritando, ¿no? Yo parece que está llegando el Señor. Es el momento, es el momento. Y por eso llamó y clamó. Dios dijo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Antes de que el Señor pase, pase o no pase, que vaya a simplemente a disfrutar o ya, bueno, en el futuro habrá una oportunidad. No, puede ser que no esté esa oportunidad. El Señor estaba pasando, ¿no? Yo en este seminario, yo sin ninguna duda el Señor va a pasar por aquí. Con la obra del Espíritu Santo. En el momento en el que se puede predicar el Evangelio, es cuando el Señor está pasando. En ese momento es cuando está cerca, cuando puede recibir la gracia y puede recibir la salvación. En ese momento hay que clamar. Clamar es rezar. ¿Eh? Ah, bueno, si lo hace, pues hazlo, y si no, pues no lo hagas. No así formalmente, sino que hay que clamarlo desesperadamente. Ten misericordia de mí. Porque si esta oportunidad pasa, habrá pensado este ciego de que no volvería a tener otra oportunidad para recibir la salvación. Las personas que pasaban alrededor suya y decían, este mendigo, este mendigo sucio, ¿qué dice? ¿Por qué está gritando? Tranquilízate. No sabemos si incluso una persona le habrá golpeado, ¿no? Estaba aquí, le reprendían, ¿no? Para que callase. Pero si el ciego, ¿no? Hubiera dicho, "Oh, esto es ridículo, es un pobre ciego como yo, gritándole aquí en medio de la calle y las personas me reprenden y pueden ser que me golpeen hasta la muerte. Y si hubiera estado quieto este ciego así, el Señor hubiera pasado así sin más. Pero ¿qué hizo este ciego? Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le reprendían, ¿no? Oye, cállate, ¿no? Podemos pensar sobre esta escena, ¿no? Pero este Bartimeo, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más con toda su fuerza, ¿no? Como una persona que cae al agua y si no grita, por favor, sálvame, se muere, ¿no? Es decir, conforme él gritaba y clamaba mucho más. Hermanos, el Señor escucha estos clamos. Este clamo es el clamo del alma.
Desde lo más profundo del infierno, al igual de uno de los ladrones que estaba crucificando junto con Jesús, antes de morir le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa esto? Por favor, Señor, ten piedad de mí. Por favor, ten misericordia de mí. ¿Qué puede decir este hombre que ha matado y ha robado a la gente? Por favor, ten piedad. ¿No puedes llevarme? Y el Señor inmediatamente dijo, vamos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La persona que recibió la salvación en el momento más corto. Un hombre que iba a ir a lo más profundo del infierno va hacia el cielo. Todas las personas es igual. Todas las personas ahora mismo están en el umbral del infierno, en el umbral. Incluso cuando llega la oportunidad de recibir la salvación, hay algunas personas que simplemente lo ven como si fuesen espectadores, no saben ni siquiera qué está sucediendo, y la gente dice: ¿por qué estas personas siguen a estas personas? Están locas, ¿por qué gritan? Sin ningún pensamiento. Es una oportunidad que Dios te ha dado, pero hay personas que simplemente la dejan pasar. Nosotros no podemos dejar pasar al Señor simplemente. Dios viene a pasárselo bien, Dios pasa porque no tiene nada que hacer. Si vemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para salvar al pecador que estaba dirigiéndose al infierno. Este Bartimeo, antes de que fuese llamado por Jesús, Jesús lo vio primero. El Señor ve a todas las personas. Si vemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación. Si vemos en San Mateo 18, Jesús dijo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tener muchos pecados, ¿hay alguna persona que no haya podido recibir la salvación? Por tener una enfermedad, está tan enfermo que no pueda curarse. El Señor quiere salvarte primero. Antes de que nosotros quisiésemos ser salvos, Dios desde primeras, Él quiere que recibamos la salvación, y no solo con nuestros corazones, sino con sus promesas. Incluso prometió que iba a mandar a su Hijo unigénito en la cruz, y que lo llevó hasta la cruz, a su Hijo unigénito, y nos envió el Espíritu Santo para mostrar y difundir este evangelio desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. ¿Para qué? Para hacerles saber a las personas qué es el amor de Dios y qué es la gracia de Dios, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y este Bartimeo, el Señor, este Bartimeo clamó con gran voz a Jesús el Nazareno, ¿no? Jesús. Él sabía lo cual vil pecador era ante el Señor, y que dentro de poco su destino estaba dirigido hacia el infierno y el juicio de Dios, y él sabía que el momento en el que pasase la oportunidad, no va a clamar este Bartimeo. Si vemos en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
¿Mm? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Incluso aquellos que son salvos no saben cuán grande es la salvación. Pero es sorprendente que puedas descuidar esa salvación. ¿Mm? Pues si recibes la salvación, pues la recibes. Y si no, pues no. Infierno, yo solo, si pues hay mucha gente que va a venir aquí, pues va a estar bien, será un buen sitio. El cielo, que sería tan bueno este cielo, tiene buena pinta. Pero si hay muchas cosas más interesantes aquí en este mundo, bueno, ya lo pensaré más tarde. Ese tipo de corazón, esas personas que tienen ese corazón, ¿el Señor lo va a salvar? No, no lo va a salvar. Descuidar una salvación tan grande significa de que ignorancia, es decir, que lo ignora. ¿Cómo? ¿Cómo va a evitar el juicio de Dios entonces? El Señor escuchó el clamo de Bartimeo. ¿Mm? Había muchas personas ahí, mucha gente ahí, es ruidoso. ¿Y el Señor lo escuchó porque su oído era brillante? ¿Escuchó porque la voz de Bartimeo era muy, muy fuerte? No, él ya lo sabía desde el principio. Y en esta ciudad de Jericó, este pobre mendigo ciego Bartimeo, el Señor lo vio primeramente. El Señor vio ese corazón sincero de querer recibir la salvación desde el principio. A pesar de que le reprendían, de que se callase, de que esté tranquilo, pero él clamaba mucho más, ¿no? Y Jesús escuchó esa voz, ese clamo. Nosotros cuando queremos recibir la salvación fervientemente, ¿no? Hay muchas personas que se ponen en contra, ¿no? Y te dicen, porque esa salvación, pero ¿qué dices de salvación? Si puedes recibir la salvación después, ¿para qué ahora? ¿Eh? Puedes recibir la salvación 2 años antes de morirte. Ahora eres muy joven para recibir la salvación. Tienes que hacer muchas cosas. No sabes lo cual divertido es este mundo. El diablo que te dice, oh sí, mira, tienes razón, sí. El diablo. Está escrito en la Biblia de que el diablo va a hacer todo lo posible para estar en contra, para que no recibir la salvación. Si vemos en 2 Corintios, en los cuales el Dios de siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Personas dicen, bueno, siguiente, sí, más oportunidades vendrá la próxima vez. Hay personas que dicen esto. Pero, hermanos, ¿dónde se van a encontrar con el Señor? ¿Van a encontrarse con el Señor cuando van a la iglesia? Las personas creen que si quieren creer en Jesús, pueden creer cuando quieran. Hay algunas personas que han seguido a sus familias durante años, han escuchado la palabra y no han recibido la salvación, lo que significa es que si recibo la salvación no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer nada malo, lo malo que quiero hacer no puedo hacerlo, por lo que voy a vivir como yo quiera, así sin más, y antes de morir, 2 años antes. Y yo cuando escucho estas palabras, entonces, 2 años para qué? ¿Por qué no recibo la salvación 5 minutos antes de morir? ¿Ustedes creen que Dios va a salvar a esta persona? Seamos en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Una buena persona podría morir en un accidente de tráfico, en un abrir y cerrar de ojos, o puede morir, incluso por una enfermedad. Ustedes mismos están viendo que muchas personas por enfermarse por este coronavirus se mueren. Seguro que hayan personas que pensaban que no iban a morir así. Si vemos en Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Si tú que has previsto todo para que, como si fueses a vivir 1000 años, y te dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es decir, es necio, completamente un necio. El material, con dinero, se puede comprar en cualquier momento, ¿no?
y van a un gran un centro comercial y empiezan a ver las cosas caras, ¿no? Lo piensan, lo tocan, lo codicia y luego dice, bueno, lo compraré la otra vez, la siguiente vez, ¿no? Sí, puede comprarlo la siguiente vez, ¿eh? Recibir la salvación, hoy sí, pero después. ¿Mm? Pero después, ¿cuándo? Cuando vas a la iglesia, ¿tú crees que vas a encontrarte con el Señor? Si tú vas a la cima del monte, ¿tú crees que vas a encontrarte con el Señor? Si no, si llevas descuidado, te vas a encontrar con un demonio, al fin y al cabo. Con el Espíritu Santo, en el momento en el que se predica el Evangelio, en ese momento es cuando tienes que encontrarte con el Señor a través de la palabra, a través de la gracia, el Espíritu Santo aparece. En ese momento hay que recibir la salvación. ¿Mm? El Señor, todas las personas que lo claman, las personas que lo llaman, el Señor les hace encontrar con Él. ¿Mm? Yendo de camino y se para, ¿no? Si vemos en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El Señor, yendo, se detenió, ¿no? Se detuvo. Y mandó llamarle, oye, llamad a esa persona. Y las personas se acercaron a este mendigo y le dijeron, ten confianza, el Señor te está llamando. En el 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Oh! ¡Cuán sorprendido estaba Bartimeo! Oh, ¿el Señor me está llamando? Él, arrojando su capa, ¿qué significa esto? En ese momento, por la noche, era capa, ¿no? Como este pobre mendigo estaba durmiendo en la calle, pues tendría esa capa, ¿no? Y esta capa que huele mucho, ¿no? Pero para este pobre esta capa es algo muy apreciado para él, ¿no? Porque puede pasar frío por las noches, pero con eso puesto no puede ir hacia el Señor y porque huele muy mal. Entonces, ¿qué hizo? Él entonces, arrojando su capa, no, lo tiró. Hermanos, cuando van a ir hacia el Señor, cuando van delante del Señor, deben de abandonar todos los pecados de este mundo. Cuando vayan hacia el Señor, tienen que abandonar todo lo que está mal. Abandonar parece simplemente tirar, pero un pecado pesado, su caída, ¿no? Son cosas pesadas, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Cuando un corredor corre, ¿no? Debe de soltar cualquier cosa que obstaculice su fe en este mundo. Tienen que quitarlo. Y tienen que correr hacia el Señor. El Señor te está llamando. ¿No? Esta persona no tiene ningún pensamiento, solo iba a Jesús. Y él fue corriendo hacia donde pensaba que estaba el Señor, ¿no? Seguramente una persona también pudo haber guiado a esta persona, ¿no? Diciendo, oye, el Señor te está llamando. Cuando una persona recibe la salvación, la persona que recibe la salvación, primeramente, lleva hacia el Señor a esta persona que desesperadamente quiere recibir la salvación, ¿no? Seguimos en el 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. El Señor, a las personas que lo buscan fervientemente, Él le preguntará, y el Señor te preguntará, ¿qué quieres que te haga? Entonces, las personas que van a la iglesia con fuerza, ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué quieren asistir? Yo, para ser bendecido. Me alegra que el Señor esté aquí para bendecirme. Él está aquí para bendecirme. Debido a que el Señor viene aquí a bendecirme, por eso he venido aquí para ser bendecido. ¿Bendición? ¿Qué bendición?
Pues una buena bendición, ¿no? Lo típico para que mi familia esté sana, el negocio de mi esposo o de mi esposa esté bien, que nuestros hijos puedan ir a buenas universidades prestigiosas, que ingresen buenos dineros, que puedan comer bien y que puedan vivir bien. Si vemos muchas personas religiosas en este mundo, todos quieren ser bendecidos. ¿Y cuál es su forma de recibir la bendición? Pues que tengan una buena agricultura, que su familia esté sana, que los negocios le funcionen bien, que puedan ganar mucho dinero, pero espiritualmente no tienen ningún interés. Hoy en día, si vemos a los cristianos orar, ¿no? Dice, por favor, dame, ¿no? Y personas que van delante de Buda, ¿no? Y oran para que puedan bendecirle. ¿Mm? Dios, por favor, salva a este pobre pecador. ¿Dice esto? Ora así. Dios, por favor, hazme nacer de nuevo. ¿Hace este tipo de oración? No. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa. Eso no está listo cuando entras a la iglesia. Te dicen incluso así, ¿no? Muchos pastores enseñan así, de esta forma. Que debido a que Dios ya lo eligió de siglos y siglos, vosotros ya habéis recibido la salvación desde un principio. Y eso se le dice como fe de ser bendecido, ¿no? Estás aquí por recibir bendición. Jesús murió en la cruz para bendecirte así. Es el diablo el que te lo da. Para que tu cuerpo funcione bien, te está enseñando mentiras. Te hace comer de lo bueno, de lo grueso y de lo colicioso. Te alimenta, pero no te hace tener interés en la vida eterna. En este mundo lleno de pasiones que pasan. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es recibir la salvación, la voluntad de Dios es que el alma sea buena, pero no sabe lo que es realmente la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que te haga? A las personas que están aquí, ¿qué es lo que piden al Señor? ¿Qué es lo que están ansiosamente pidiéndole al Señor? La persona salva porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aunque sea pobre, pues está bien. Aunque esté enfermo, está bien. Aunque sea rechazado por las personas, también me está bien. Yo solo quiero estar por el Señor, quiero vivir por el Señor. ¿No tienen que pedir fervientemente esto? Por recibir la salvación, ahora nosotros, ¿qué debo hacer ahora por mi cuerpo? ¿Tiene que pensar así? Si su alma va bien y vive de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces todas las cosas que el Señor te ha prometido las cumple. A veces los hace pobre, a veces los hace rico, lo hace según la voluntad de Dios, a veces los hace vivir, a veces los hace morir. Todo es voluntad de Dios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Como está escrito en el libro de los Proverbios, incluso si somos pobres, servir a Dios y temer a Dios es lo mejor y esto es lo que deberíamos querer. Si haces algo mal, es difícil que los ricos reciban la salvación, pero si recibe la salvación puede vivir difícilmente una vida en fe, ¿no? Si estás cómodo, si está cómodo, una vida en fe cómoda, al fin y al cabo va a caer, ¿no? Lo que me preocupa es que no puedo reunirme durante meses, ¿no? Que se siente cómodo en casa, ¿no? En internet, escuchando la palabra cómodamente, en el sofá, hoy es cómodo, y se sienta en el sofá, mira la tele, escucha una palabra, ve algún drama, alguna serie, se tumba en el sofá, se duerme. ¡Oh! ¡Qué momento más cómodo! Pero está preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque Dios, porque Dios sabe, ¿no?
Hay, hay, hay personas que están fervientemente anhelando la palabra de Dios, pero hay personas que están tan vagas, personas que piensan, ay, madre mía, qué forma más sencilla. ¿Eso es vida cristiana? ¿Ustedes creen que, que Dios va a hacer comprender a las personas si sus corazones ya están fuera de Dios? Nosotros, predicar el Evangelio, escuchar la palabra aquí en este momento o en online, ¿eh? O por a través del móvil. Como, y que busquen estas palabras y que lo escuchen. ¿Ustedes creen que va a pasar así? Si escuchan si reciben la salvación, así es un milagro, porque realmente es muy difícil, ¿no? Aunque escuchen online, puedes recibir la salvación si estás al lado, orando fervientemente por esa persona y estar al lado, ¿no? Antiguamente hay muchas personas que han recibido la salvación a través de casetes, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor de la persona que estaba escuchando había muchas almas que estaban orando por esa alma, por eso hizo mover ese corazón de esa persona, conmover, ¿no? Pero sin hacer así, diciéndole, oye, enciende la IPTV y aparece el evangelio, el seminario, oye, escúchalo, ya está. Pero haciéndolo de esa forma, es muy difícil que esa persona reciba la salvación por sí sola. No puede. Si nosotros no rezamos y no obramos, nadie puede recibir la salvación. Y es por eso, este Bartimeo, que clamó a gran voz, entonces el Señor lo escuchó. Y hasta ahora es igual. Si vemos en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, si lo buscas pero no lo encuentras y ya lo dejas, no, tienes que seguir y seguir, porque el Señor se va a mostrar, ¿no? El Señor quiere conocerte, por lo que tiene que esperar ese momento, por lo ansioso que estás, ¿no? Si vemos en San Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. ¿Cómo? Hay que pedirlo desesperadamente. Buscad y hallaréis. El Señor ya te está esperando previamente. Pero como no tiene ese corazón ferviente de buscar al Señor, al fin y al cabo no lo busca y al fin y al cabo el Señor simplemente pasa. Y tienes que dejar pasar al Señor. Nosotros en este seminario tenemos que, sabemos 100% de que el Señor va a pasar por aquí. Las personas que están sentadas aquí, seguramente hay personas que no estén claras aún si su salvación es 100% real, ¿no? Nosotros, cuál feliz y cuán bueno sería de que todo en nuestra iglesia 100% seramos salvos, ¿no? Y que fuésemos al cielo todos juntos. Pero que sea 100% dentro de nuestra iglesia es algo complicado también, ¿no? Porque seguro hay personas que con sus propias palabras dicen, hoy sí, yo recibo la salvación, pero a través de las obras no lo hacen, ¿no? Porque el Señor dice que hay personas que con las palabras lo dice bien, pero a través de las obras no aparece. Y así hay que mostrarlo a través de las obras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Si vemos en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos, tenemos que escuchar una y otra vez. Una persona salva tiene que continuar escuchando. Mientras más escuchas, más agradecido y más alegre estás, y el Espíritu Santo cada vez cambia más nuestros corazones y nuestras vidas. No dejen pasar así sin más al Señor. Debemos nosotros de detener los pasos del Señor.
tenemos que enfrentarnos al Señor uno a uno. Maestro, que recobre la vista. David, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La persona que quiere que la persona no sea salva, sea salvada, no debe haber otros deseos. Es el deseo de Dios salvarnos y que el deseo de Dios debe ser nuestro deseo. Como dijo David, la persona salva. Ciertamente como una sombra es el hombre que ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Dónde estará mi esperanza? Mi esperanza está en ti. ¿Qué es? Porque David fue un rey, ¿no? Pero la esperanza del rey David, ¿dónde estaba? En el Señor. Mi esperanza, solo mi esperanza es el Señor. Mi única riqueza es el Señor, ¿no? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, ¿no? Cuando ustedes, si se encuentra con el Señor, esa persona pronto se convierte en otra persona, ¿no? La persona que estaba en la oscuridad está en la luz, ¿no? Ahora, antes que no veía, ahora ven. Ahora puede ver la gloria de Dios, puede ver la gracia divina de Dios, ojos espirituales abiertos, viendo el mundo eterno que muchas personas no pueden ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si te encuentras con el Señor, directamente te conviertes en otras. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En el momento en el que te encuentras con el Señor, te cambias completamente. Y tiene que cambiar. No puede parecerse como antes de encontrarte con el Señor. Por eso esta persona. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el momento en el que recobró la vista, siguió a Jesús. Ahora el resto de nuestras vidas, tenemos que vivirlas por el Señor. El Señor, donde quiera que vaya, tengo que seguirlo. Con el Señor, juntamente, tiene que disfrutar, juntamente con el Señor, tiene que sufrir con el Señor, tiene que obedecer la palabra del Señor, vivir y luego finalmente vivirás eternamente con el Señor en la gloria, en la eterna gloria. Cualquiera que viva en esta tierra por el Señor irá al cielo para siempre y vivirá con Él para siempre, ¿no? Y ahora vamos a pensar en otra persona, ¿vale? Vamos a buscar un momento Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿no? ¿Cuánta distancia hay desde Etiopía a Jerusalén? Yo lo vi.
y más o menos unos 1500 kilómetros. Desde allí está viniendo en un carro. Y probablemente también había personas allí, ¿no? Esta persona era un funcionario de esta gran reina de los etíopes, ¿no? Funcionario de Cándace, reina de los etíopes. Eunuco, ¿no? Era funcionario. Hoy en día no se puede comparar, ¿no? Hoy en día como un ministro de Hacienda no puede ser comparado así sin más con nadie, ¿no? Pero esta persona no tenía interés en las cosas del mundo, ¿no? Porque por solo ya adorar a la reina de los etíopes estaba tan lleno, no. ¿Y cómo ha venido? Desde Etiopía, ¿no? Este pueblo etíope comenzó a creer en Dios después de que la reina Seba fue a Salomón, ¿no? Como este etíope adora a Dios y viene a Jerusalén, hay muchos cristianos en Etiopía todavía, ¿no? Y este eunuco etíope llega a la lejana Jerusalén y adora y regresa, ¿no? Pero no estaba yéndose así sin más, sino que estaba leyendo la Biblia. Él no estaba aquí para disfrutar de las vistas de Palestina. Él vino a temer a Dios y vino a buscar la verdad de la gracia de Dios. ¿Y cómo obtuvo una copia de la Biblia de Isaías, ¿no? Y estaba leyendo este Isaías capítulo 53, como la palabra más clara del Evangelio del Antiguo Testamento. Quizás Dios fue el que le hizo leer esa palabra, ¿no? Porque el Señor a los que les buscan, Él los mira ya previamente. Sin embargo, en ese momento los religiosos en Jerusalén fueron los que crucificaron a Cristo y lo mataron. Las personas que persiguieron a los apóstoles y obligaron a los cristianos a ser expulsados de Jerusalén, quienes mataron a Esteban apedreándolos, y él va a adorar delante de ellos e irse ahora. Porque no saben, al fin y al cabo, ¿no? Pero esta persona que estaba, ese deseo de encontrar a Dios y el deseo de encontrar la gracia y la verdad de Dios, ustedes lo están viendo, ¿no? El Señor está en el cielo buscando a quienes buscan. Por eso, ¿no? Llamó a Felipe, ¿no? Felipe no era ni apóstol, era un diácono de los 7 diáconos, ¿no? Él le dijo, acércate. Y siguiéndolo, estaba leyendo, ¿no? Un libro de profeta, ¿no? Y le dice, oye, tú estás leyendo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Y en un desierto, ¿no? En un desierto que iba a este desierto, ¿no? Y de repente aparece un joven y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿No? Hermanos, si están leyendo algún libro famoso, ¿no? Y, y entonces te preguntan, oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y puedes preguntar, ¿no? Pero aquí, esta persona que vino de ver a esas personas religiosas de Jerusalén y de repente en este desierto aparece un joven persiguiéndolo y le dice, ¿no? Oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Si te lo dice alguien así sin más, entonces tú dices, madre mía, este loco, ¿quién es, no? Aunque yo lo entienda o no, fuera. Entonces, ya está fin, ¿no? Pero, pero Dios lo envió a Felipe. ¿Mm? Ese, viendo ese corazón de querer buscar a Dios, entonces ese momento era la gran oportunidad, ¿no? Y por eso mandó a Felipe, le dijo, acércate. Era la gran oportunidad que Dios estaba ofreciendo, porque esta persona estaba
pidiendo fervientemente, ¿no? Y entonces paró, ¿no? Y rogó a Felipe que subiese. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y preguntando esto. Entonces, esto parece ser, ¿no? Estaba viendo hoy, parece que tú puedes enseñarme, ¿no? Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es la palabra que está escrito en Isaías 53, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Esto es lo que el profeta Isaías predijo 700 años antes de que Cristo viniera, ¿no? ¿A quién? ¿Quién es este? ¿Te refieres a este profeta escrito o a alguien más? Y Felipe, él entendió claramente la palabra y conoce el contenido de esta palabra. Entonces Felipe en el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ustedes piensen este acontecimiento. En ese momento, en ese carro, encima de ese carro, le predicó el evangelio. De repente estaban pasando y de repente había agua, ¿no? No es coger un vaso de agua y echar agua por encima, ¿eh? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Crees? Sí, creo. En el versículo 36, 37 y 38, ¿no? Hay, en otras traducciones, en el Felipe le pregunta, ¿no? Si tú crees con todo tu corazón, y entonces respondió, creo con todo mi corazón. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, ¿no? Y Felipe, ¿no? El pastor, ¿no? Pero si hay otros, ¿eh? Pero una persona salva puede bautizar, ¿no? Al fin y al cabo, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, y se separaron. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Si vemos este acontecimiento, este eunuco no desaprovechó la oportunidad grandiosa del Señor. Él, ¿por qué? Porque lo estaba pidiendo fervientemente con su corazón humilde. Él quería recibir la ayuda del Señor, quería recibir la gracia de Dios y como tenía ese corazón, a través de Felipe, lo hizo subir al carro con el eunuco. Y en el carro, mientras caminaban, ¿no? Felipe le estaba predicando el evangelio y él le entendió. Una persona que fervientemente pide al Señor puede quedarle claro de primeras, ¿no? Yo predicar a una persona que no está preparada es algo complicado, ¿no? Pero una hermana que me encontré, nada más llegar, ella ya estaba preparada. No tenía otra cosa que escuchar, sino que el Evangelio. Entonces, al escuchar el Evangelio, recibió la salvación directamente y toda su familia recibió la salvación y ahora está haciendo su vida cristiana correctamente y sigue aquí en nuestra iglesia. Hermanos, hay momentos en el que si la obra de Dios aparece y se predica el Evangelio y la persona que está preparada escucha directamente, puede recibir la salvación directamente. Esa persona, este eunuco ya era una persona preparada y seguramente Dios le ayudó a que comprendiese mejor la palabra de Dios. Y este eunuco
conforme llegó esa oportunidad, la recibió así sin más, ¿no? Nosotros, si vemos en Lucas 19, podemos ver a Zaqueo, los publicano de impuestos en Jericó, ¿no? Publicano, ¿no? Recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos es, al fin y al cabo, impío, ¿no? Se hizo rico. Y todo el pueblo lo estaba señalando, ¿no? Pero debido a que él estaba en el poder romano, nadie podía tocarlo. Y Jesús estaba pasando. Como no tengo mucho tiempo, pues no vamos a verlo en la Biblia, y como hay personas que lo saben, ¿no? Y para ver a Jesús, ¿no? Y como Zaqueo era pequeñito, no podía verlo, porque era pequeño, ¿no? Entonces, él corrió el camino por el que iba a pasar Jesús primero, entonces subió al árbol de sicómoro, ¿no? Y se subió arriba. Y estaba viendo, ¿no? Dónde estaba Jesús, y lo vio. Y Jesús ya estaba leyendo el corazón de todas las personas. Algunas personas que estaban siguiéndole, pues le seguían para ver los milagros. Hay personas que le seguían para curar, ver cómo curaba a la gente. Pero sin embargo, el Señor estaba buscando a alguien si sinceramente quería la gracia de Dios. Entonces lo vio a Zaqueo, la persona más pecadora de esa ciudad. Y para ver al Señor se subió a un árbol de sicómoro, ¿no? Y a pesar de la preocupación de esta persona, seguramente era adulto, ¿no? Y tenía bastante edad, ¿no? Entonces, seguro las personas que pasaban se reían de ella, ¿no? Mira ese Zaqueo, ese enano, está subiendo ese árbol de sicómoro. Pero a él no le importaba. ¿Por qué? Porque él solo se conformaba con ver a Jesús, ¿no? Pero Jesús fue el que lo vio primero. Se acercó al árbol de sicómoro y le dijo, y antes de encontrar Zaqueo a Jesús, fue Jesús el que lo encontró primero. Entonces Jesús le dijo, Zaqueo, nadie le dijo a Jesús, oye, ese es Zaqueo. No, Jesús ya lo sabía. Si vemos en San Juan 1, 47-48, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, entonces, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor lo está mirando todo, lo está observando todo. Cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, el Señor nos está mirando a cada uno de nosotros. Y vemos en Salmos 147:4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Incluso el Señor que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, ¿cómo no va a saber lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué corazón tenemos? ¿No? Y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es decir, dijo que iba a ir a casa de un pecador. Entonces Zaqueo se sorprendió tanto que se descendió abajo rápidamente y lo recibió gozoso, diciéndole, Señor, y lo llevó a su casa. ¿Y qué pasó? Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no hizo nada a esa persona, sino que él mismo se arrepintió y organizó su vida, ¿no? Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre también va a recibir la salvación y recibió la salvación, la bendición. Y las personas decían, ay, ese Jesús está entrando en casa de ese pecador. ¿Por qué? Así sin más, ya cuando aparece una oportunidad, entra a una casa de un pecador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Incluso un pecador miserable quiere recibir la salvación. Dios no lo abandona así sin más.
Zaqueo estaba tan ansioso por ver al Señor que no perdió esa oportunidad. El Señor no pasó así sin más. Ahora, después de una semana vamos a empezar el seminario de la Biblia y el Señor va a pasar en esta oportunidad para que muchas almas puedan recibir la salvación. Tenemos que orar todos juntos y aquellas personas que no están seguros de su salvación tienen que continuar asistiendo. Tienen que hacer más fuerte su fe y, por supuesto, aquellos que han recibido la salvación primero tienen que continuar escuchando la palabra y recibir más gracia, ¿no? Y tienen que orar fervientemente por esas personas para que puedan recibir la salvación y tienen que buscar y si oran fervientemente el Señor te hace conocer a esas personas que están buscando fervientemente al Señor. Si tú tienes este corazón de ir con el plan, bueno, ya lo hará otro o lo hará otra persona. Si no hay oración primera de una persona que ha recibido la salvación, y no hay oración ferviente de estas personas, las otras personas que no hayan recibido la salvación no se conmoverán ese corazón para querer recibir la gracia de Dios, por lo que hay que orar fervientemente al Señor. Aunque en estos momentos difíciles no tienen que defraudarse, no tienen que caer, sino que con mucha fuerza, como he dicho antes, en los momentos más difíciles hay que confiar más en el Señor, hay que tomar más la palabra. Porque a través de nosotros el Señor va a obrar y para que aparezca la obra del Evangelio tenemos que orar y tenemos fervientemente. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste en estos últimos tiempos y el resto de nuestras vidas, para que vivamos por tu Evangelio, por tu gloria. Señor, te agradecemos el hecho de que podamos vivir obedeciéndote, Señor, en todas las personas que hay en el mundo. Tú nos salvaste primero, pero Señor, hay muchas almas que no han recibido la salvación. Por lo que, Señor, en este seminario que tenemos dentro de una semana, que puedan participar muchas personas y que con el poder del Espíritu Santo obre y que puedan recibir la salvación muchas personas para que se pueda llevar a cabo toda esta gran obra, Señor. Te pedimos de que nos uses a cada uno de nosotros para esta gran obra. Por lo que, como dice la palabra, ahora es tiempo aceptable para salvación, por lo que esta como última oportunidad de recibir la salvación, antes de que pase tu tiempo de gracia, Señor, antes de que se convierta en la noche en el que no se pueda trabajar, Señor, en esta oportunidad, este tiempo que tú nos das, Señor, todo este material que tú nos ofreces, Señor, para que podamos utilizarlo para el Evangelio, lo más fuerte posible, Señor, todas estas cosas que tú nos permites, la salud, antes que desaparezca todas estas cosas, los materiales, Señor, para que podamos utilizarlo para tu gloria, para ti, Señor, esforzándonos al máximo para obedecerte, Señor, para que usamos lo máximo posible para ti, Señor, para que puedan recibir la salvación muchas personas y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor, para que podamos vivir conforme a ti, Señor, te pedimos de que nos uses. Todas las iglesias que están reunidas en este país y todas las iglesias que están en este mundo, Señor, para que puedan llevar a cabo esa gran misión que tú los encomendaste, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.